¿Qué le falta a la medicina? ¿De qué carece una medicina arrogante, saturada de datos, de información y de evidencias? ¿Existe un lugar para la literatura en la medicina? Como dice el bello libro de Nuccio Ordine, ¿puede haber en la medicina un lugar para la utilidad de lo inútil? De esto y otros temas me gustaría hablar en una serie de videos. En el de hoy les propongo reflexionar acerca de qué es el significado o el sentido de los fenómenos humanos. ¿Por qué un taller de lectura? Veamos algunas preguntas que se formula el ensayista americano Lewis Mumford. ¿Por qué, se pregunta el autor, nuestra vida interior se ha vuelto tan pobre y tan vacía a la vez que nuestra vida exterior se ha vuelto tan exagerada y más vacía aún en materia de satisfacciones subjetivas? ¿Por qué nos hemos convertido en dioses tecnológicos y en demonios morales, en superhombres científicos e idiotas estéticos? Idiotas, dice Lewis Mumford, en el sentido griego de la palabra, es decir, individuos privados, incapaces de comunicarse o de comprenderse entre sí. Una de las funciones de la inteligencia, dice el autor, es tomar en cuenta los peligros que proceden de confiar solo en la inteligencia. Me gustaría recordar algunas palabras de la gran escritora argentina Liliana Hecker en su discurso inaugural de la Feria del Libro 2024. Allí Hecker dijo cosas como esta: quiero reivindicar la lectura, ese diálogo privado con un poema, un cuento, una novela, que nos permite interpretar e interpelar al texto, ambiguo e inagotable, e ir descubriéndole sus distintas capas de significación. Sus distintas capas de significación. La autora nos advierte de la ilusión y del peligro de creer que hay una historia clínica objetiva restringida a fenómenos observables, es decir, a puros datos, y la descalificación epistemológica de la historia narrativa personal que en general se nos enseña en nuestra formación profesional. Me gustaría compartir con ustedes un texto muy breve de Liliana Hecker, precisamente, e invitarlos a que cada uno de nosotros, como profesionales de la salud, piense si en nuestra práctica nos comportamos como el vecino del personaje de esta historia o como el gato del personaje. La historia es muy sencilla y dice lo siguiente: el hombre, que está asomado a la ventana, envidia a la mujer que, en el jardín de la planta baja, canturrea ante la mirada atenta del gato. ¡Qué feliz es!, piensa el hombre. Ignora que la mujer no es feliz. Con excepción del gato, acaba de perder todo lo que amaba y sospecha, alguna vez lo ha leído, que los gatos se apartan de la desdicha. Moriría si el gato también la abandona. Por eso, ante la persistencia de la mirada de él, no para de cantar y se ríe de cualquier cosa. El hombre de la ventana le envidia la alegría porque no advierte el simulacro. El gato sí lo advierte. Recela de esta actitud incongruente de la mujer. ¿Por qué no se largará a llorar de una vez como desea? La observa un momento más, a la expectativa,
ha vivido momentos muy lindos con ella. La mujer, consciente de la mirada del gato, hace una divertida pirueta de baile. Sin duda, le ocurrió algo extraordinario, piensa el hombre de la ventana. No hay nada que hacer, concluye el gato. Ya no es confiable. Alarga infinitamente su cuerpo gozoso, se da vuelta y sin volver la vista atrás, salta la medianera y se va para siempre. Una pregunta fundamental que deberíamos hacernos es ¿qué contiene un mensaje? Un mensaje como el del texto que acabamos de leer, como el del paciente que vimos esta tarde, o como el del paciente que veremos mañana por la mañana. En principio, un mensaje tiene múltiples capas geológicas, es decir, como nos advertía Liliana Hecker, hay múltiples capas de sentido en el mismo mensaje. Por lo tanto, habrá múltiples dimensiones analíticas, y siempre es bueno recordar que ninguna de ellas individualmente agota el análisis. Estas dimensiones, a través de las cuales podemos analizar un mensaje, están enredadas en una trama o amasijo de sentidos. Cada uno de nosotros cree que desnuda un mensaje cuando aplica su propio marco teórico, pero en realidad el mensaje nos desnuda a nosotros porque hace ver el marco teórico con el que analizamos el mensaje del que se trata. Recuerden que, por ejemplo, un texto tiene múltiples dimensiones analíticas, fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintácticas, semánticas o pragmáticas, y que cada una de ellas tiene marcadores sobre los cuales analizar. El problema es que en el mundo real estos mensajes contienen todas estas dimensiones anudadas en una compleja trama de sentidos que no se agota con una sola de estas dimensiones analíticas. Es lo que algunos llaman el peligro de la explicación única. ¿Por qué un taller de lectura? Nos volvemos a preguntar. ¿Por qué estamos acá? Un famoso antropólogo americano, Clifford Geertz, se pregunta qué diferencia una descripción superficial de una descripción densa. Recuerden que recién vimos que todo mensaje tiene una multiplicidad de capas de sentidos a través de las cuales podría ser descrito. Él da un ejemplo muy famoso y muy sencillo. Dos muchachos contraen el párpado. En uno de ellos el movimiento es un tic involuntario, por ejemplo un síndrome de Tourette. En el otro es un guiño de complicidad o de conspiración. Son idénticos para una cámara, para una resonancia magnética nuclear. Seguramente son idénticos en cuanto a los movimientos musculares. La diferencia no puede ser fotografiada, necesita ser interpretada. Y eso es una descripción densa, porque somos seres interpretativos y simbólicos por naturaleza, porque la vida no tiene significado con independencia de las historias que sobre ella nos contamos. Es más, esas historias son el significado. No existe un ojo cámara que pueda ver la realidad desnuda. Las personas que entienden este hecho se estremecen cuando alguien anuncia que nos va a mostrar las cosas tal como son, y se estremecen de miedo porque saben que nadie puede decir nada tal como es. Hace pocos días se descubrió una nueva pintura
en Pompeya, que es esta que ven acá, donde ven que desde tiempos muy ancestrales de la humanidad, ya la realidad necesitaba ser representada y narrada. Se calcula que estos dibujos son de un niño de unos 5 a 7 años, donde construye con la realidad que él vive a diario una representación gráfica que a su vez contiene una historia. ¿Por qué la literatura podría ser un recurso valioso en la formación médica? ¿Por qué podrían ayudarnos los relatos literarios a abordar la fenomenología de los complejos problemas que nuestros pacientes traen a la consulta? Si les parece bien, me gustaría comentar un testimonio que la escritora argentina Virginia Feynman publicó hace un tiempo en la revista Anfibia. Yo no haré comentarios, simplemente se los voy a leer, pero los invito a que piensen intensamente en lo que Virginia cuenta. El año pasado, dice Virginia, una eminencia de la traumatología me dijo que ya no tenía sentido que siguiera consultándola. Me trataba por un dolor agudo en las lumbares, pero no encontraba nada en las tomografías, así que para ella no había dolor. Y cuando insistí, agregó algo tan determinante que todavía puedo reproducirlo de memoria. La doctora dijo: no atiendo situaciones donde priman los síntomas por sobre lo objetivable por un sujeto externo. No atiendo situaciones donde priman los síntomas por sobre lo objetivable por un sujeto externo. Mi dolor estaba ahí, pero no aparecía en las placas. No era objetivable por un sujeto externo. Es posible que la razón por la que el ser humano produce literatura sea la necesidad de nombrar aquello que se escapa del campo de lo observable. Quizá la literatura sea ese esfuerzo incesante por mostrar el dolor, por volverlo visible de 1000 maneras en miles de escenarios distintos. Lo que late, lo que subyace en cada historia es, tal vez, siempre, el dolor. Afortunadamente, profesionales más sensibles trataron mi espalda, pero también me ayudó a escribir y leer. Y no es que la literatura deba tener una misión, sino que varias veces, a su pesar, la cumple. Para ir terminando, y ya que hoy elegimos hablar sobre las capas de sentido y de significado, me gustaría leerles un pequeño y breve poema de un gran poeta que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, que se llama Charles Simic. Vamos a dejar este poema en los foros, porque yo los invitaría a que lo lean muchas veces y reflexionen sobre qué es el significado y sobre el peligro de creer que un significado es fuerte, único, hegemónico, pétreo. El poema dice así: oculto como aquel niño pequeño que no pudieron encontrar el día que jugaba a las escondidas en un parque lleno de árboles muertos. Nos damos por vencidos, gritaron. Estaba oscureciendo. Tuvieron que llamar a su madre para que le ordenara salir. Primero ella lo amenazó. Luego tuvo miedo. Al fin, escucharon una eremita quebrarse tras sus espaldas. Y ahí estaba, el enano de piedra, el ángel de la fuente.
sobre estos temas tenemos mucho de qué hablar, hay mucho para leer, pero por el momento me limito a decirles muchas gracias por escucharme.